¿Qué tal, hermanos? Tengan ustedes hermosa tarde. Qué bueno que un miércoles más podemos estar juntos estudiando lo que es la palabra del Señor y teniendo este curso, por decirlo de alguna forma, para los grupos de crecimiento. Esperamos que sean muchos los hermanos que puedan estar aprovechando estos estudios, que son sencillos, estos estudios que estamos dando con el pastor Cristian, pero no por ser sencillos no son útiles, al contrario, creo que son de tremenda necesidad para nuestras vidas en este tiempo y en todos los tiempos, porque su palabra siempre es buena. Así que vamos a seguir con este tema sobre la oración, y si hoy tendríamos que presentar nosotros un comienzo al tema, quizás lo tendríamos que hacer con el Padre Nuestro, pero como lo hace aquí la lección, que es el modelo de oración que tenemos en la Biblia. Pero creo que ya hemos hablado muchas veces sobre este tema, sobre el Padre Nuestro, por eso no lo vamos a ir detallando hoy. Pero es bueno fijarnos y recordar los distintos puntos o lo que abarca el Padre Nuestro, para ayudarnos a saber cómo orar, ser sabios en lo que es la oración. Pero quiero pasar al primer punto, que sería en este caso para este estudio, que es ¿por quién orar? Y cuando nosotros nos preguntamos por quiénes son aquellas personas que deben formar parte de nuestra oración, encontramos algo interesante allí en Romanos capítulo 10, versículo 1, que dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel, el original, el griego, ¿no es cierto?, dice por ellos, es para salvación. Ahora noten ustedes, Pablo tenía que estar orando y necesitaba llevar a la presencia del Señor a los de su pueblo, a los que formaban parte de lo que era el Israel político. Él quería que todos pudiesen conocer a Jesús, y no había mejor forma de orar por aquellos que eran sus amigos, sus familiares, que formaban parte de su ámbito más cercano. Orar para que el Señor toque esas vidas y ellos pudieran tener un encuentro con Jesús, como un día lo había tenido el apóstol Pablo. Ahora, nos damos cuenta que eso estaba en su corazón, no era indiferente. Pablo no era alguien que había pensado, bueno, yo ya tengo a Jesús en mi vida, acá vivo una vida victoriosa, una vida de triunfo, puedo vivir una vida segura, sé que cuando parta la presencia del Señor, como Él lo puede expresar, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, voy a estar con Él por toda la eternidad, y eso lo hacía feliz. No. Sobre Él había un peso muy grande, y eran aquellos que habían formado parte de su niñez, de su juventud, aquellos que eran, vuelvo a insistir, sus amigos, su familia, aquellos que hoy lo estaban señalando, aquellos que hoy lo estaban condenando como un traidor a la religión. Pero él lo que quería, que muchos pudiesen ser iluminados, sus mentes, su corazón, su espíritu, por el Evangelio redentor de Jesucristo. Por eso, mis hermanos, creo que esto nos lleva a estar pensando en aquellos que forman parte de nuestro círculo más cercano. Muchas veces nos olvidamos, muchas veces tenemos a Cristo y nos olvidamos que quizás nuestros padres o nuestros primos o nuestros tíos o nuestros hermanos todavía no tienen a Cristo. A veces estamos tan acostumbrados a vivir con ellos o a vivir tan cerca de ellos que hasta nos olvidamos de llevarlo a la presencia del Señor. El apóstol Pablo jamás se olvidaba de llevar a los que eran de su pueblo, a los cercanos, a la presencia del Señor, para que ellos sean ganados para Cristo. Pero la palabra del Señor también nos dice
por quiénes tenemos que orar. Allí en 1 Timoteo, el capítulo 2, versículo 1 al 4, dice así la palabra del Señor. 1 Timoteo, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 4. Dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias por todos los hombres, por toda la humanidad. Aquí usa el término, el griego anthropos, es decir, por todo ser humano, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahora noten ustedes, hermanos, que aquí la palabra del Señor amplía mucho más. Todavía, hablando el mismo Pablo, el mismo que había dicho: yo no dejo de orar por mi pueblo, por aquellos que son mis cercanos. Ahora está diciendo: no olvidemos que estemos orando por los nuestros, no significa que tengamos que dejemos de orar por todos aquellos que nos rodean, que conocemos, pero también que no conocemos. Comenzando desde el que está más cerca al que está más lejos, comenzando desde el que tiene menos influencia dentro de la sociedad, a los gobernantes, a los directivos, a aquellos que están en eminencia. El Señor lo que quiere es la salvación de todos. ¿Quiere la salvación de aquellos que nos están gobernando? Claro que sí. ¿Quiere la salvación de aquel que está atendiendo en el almacén de la esquina? Claro que sí. De la verdulería? Claro que sí. ¿De aquel que viene a casa y viene ofreciendo algo? Claro que sí. ¿Quiere la salvación de mis compañeros de trabajo? Claro que sí. ¿Quiere la salvación de mis compañeros de estudio? Claro que sí. El Señor quiere la salvación, como dice aquí, de todos los hombres, que todos vengan al conocimiento de Jesucristo. Por eso, mis hermanos, tenemos que, en nuestras oraciones, no ser egoístas. Pensar en aquellos que no tienen a Jesucristo. ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos miles y miles por día? Y no solamente por esta pandemia que estamos pasando, sino por lo que es la vida en general. ¿Cuántos miles y miles pasan a la eternidad sin conocer a Jesucristo? Es decir, que la oración es algo para hacer mientras estamos en actividad, mientras estamos sirviendo al Señor, mientras estamos predicando, mientras estamos llevando la palabra del Señor, estar orando para que esa palabra prenda, sea nuestra palabra, sea la palabra de los misioneros, sea la palabra de pastores, de evangelistas, de hermanos que a través del mundo se están moviendo y están llegando a los pies de Cristo. A través de ellos también pueda llegar la palabra de Dios a tantos otros. Es decir, mis hermanos, debemos orar por todos los hombres. Queremos que todos vengan a la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque es nuestro deseo, nuestra voluntad. No. Esto sale del deseo de nuestro Dios, de la voluntad de nuestro Dios, del amor de nuestro Dios, de la misericordia de nuestro Dios. Pero que se hace efectivo, se pasa a ser una realidad a través de cada uno de nosotros que somos hijos de Dios. Ahora noten ustedes, mis hermanos, que en Mateo capítulo 5, versículo 44, hay algo que nos dice el Señor que debemos tener muy en cuenta. Mateo capítulo 5, versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Eso dice el Señor. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por todos los que os ultrajan y os persiguen. Bueno, este versículo lo encontramos así, totalmente bien ampliado allí en Lucas capítulo 6, ¿no es cierto? Aquí está un poquito más resumido. Aquí realmente lo que está diciendo: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Eso es lo que dice literalmente aquí en el griego. Pero
este versículo, como está aquí expresado, lo encontramos bien allí en Lucas capítulo 6, versículo 27 y 28. Entonces, notemos, hermanos, que acá el Señor nos manda, hemos visto en su palabra, orar por los que están más cercas, orar por todos. Pero aquí dice algo que a veces nos cuesta, porque tiene que partir de algo que no es natural nuestro, no es de nuestra naturaleza, es algo recibido de parte del Señor y es su amor, ese amor ágape, aquel que puede amar porque el amor de Dios está dentro suyo, no porque es buena persona, por eso ama, porque sí ama a todo el mundo. No, 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 no. Acá no está hablando de eso. Acá está diciendo el Señor que amad a vuestros enemigos, que ese amor de Dios puesto en ustedes sea aún por los enemigos, por los que nos persiguen. Qué tremendo, hermanos. Qué bueno es que podamos orar, pero no vamos a ser movidos a orar por aquellos que quieren nuestro mal, que nos critican, que hablan mal de nosotros, que como decimos vulgarmente, nos sacan mano. No vamos a orar por aquellos que quieren el mal para nuestra familia, mal para nuestra nación, mal que nos perjudique de una forma directa a nosotros. No vamos a orar por ellos si no les amamos anteriormente. Lo que va a mover nuestra oración a favor de ellos, nuestra bendición a favor de ellos, nuestro perdón a favor de ellos, es el amor que Dios ha derramado sobre nuestros corazones, que ha puesto en nuestras vidas, puesto en práctica, vivirlo, y cuanto más en aquellos que más nos cuestan, que son nuestros enemigos. Por eso, mis hermanos, qué bueno es que cuando nos preguntamos, como dice acá, nos vamos a enojar con ellos, vamos a pensar cómo vengarnos, le perdonás y tratás de olvidarte, le perdonás pero no olvidás lo que te hizo, o oramos. Lógicamente, hermanos, la respuesta es una, oramos por ellos. Eso es lo que ellos necesitan, esa oración a favor de ellos puede lograr, por la gracia de Dios, que ellos sean tocados, se arrepientan y vengan a los pies de Cristo. Cambien esa actitud. Lo mejor que podemos hacer por nuestros enemigos es no denunciarlos, no maltratarlos, no querernos vengar, no desear el mal, sino orar por ellos para que la gracia de Dios les alcance. Porque, mi hermano, ¿sabés por qué vos y yo somos diferentes en nuestra forma de actitud? No, porque somos distintos a ellos, porque éramos quizás como ellos y hoy seríamos quizás como ellos, simplemente porque el Señor cambió nuestras vidas. Él hizo esa obra de redención. Él nos compró por precio con su sangre preciosa y nos hizo nuevas criaturas. Por eso somos diferentes, mis hermanos. Y ellos van a ser diferentes cuando sean tocados por Jesucristo, porque en su humanidad, en su naturaleza, no van a cambiar, ni siquiera queriéndolo. Mis hermanos, una de las preguntas que aquí hace en este estudio ¿es bueno hacer una lista de oración? Sí, es bueno, porque nuestra memoria es muy frágil, nos vamos olvidando. Hay veces que nosotros le decimos a determinadas personas, voy a orar por vos. Hermanos, cuando nos piden oración o nos damos cuenta que necesita, hermanos, voy a orar por vos. Y tenemos esa intención y lo queremos hacer, pero a veces nos olvidamos. Hay una buena costumbre que yo traté de adoptarla y gran parte de ustedes ya la saben. Cuando alguien me dice, ¿podés estar orando por mí? Le digo, pará, hermano, vamos a orar ahora, porque quizás después me olvide, pero ahora que estamos presentes, que vos estás, que yo estoy y el Señor está, vamos a poner tu carga, tu necesidad en la presencia del Señor. Por lo menos eso lo aseguro. Ahora, mis hermanos, qué bueno es si tenemos la costumbre de llevar un anotador
una libreta, un cuaderno, y podemos tomar nota de la necesidad, del nombre de la persona. Qué bueno es que podamos orar. Saben que eso trae una ventaja, eso tiene añadida, y es que a medida que pasa el tiempo, podemos anotar al lado de la petición la contestación que el Señor da. Y eso nos va a llevar no solamente a pedir, sino también a agradecer por las cosas que el Señor ha hecho. Y nos vamos a sorprender muchas veces de cuántas cosas que hemos llevado a la presencia del Señor, el Señor la ha contestado. No por nuestras oraciones, no por nuestra espiritualidad, sino porque Dios es amor. Pero nos va a recordar eso. Nos va a recordar de su fidelidad, de su poder, de su actuación siempre oportuna y siempre a favor de sus hijos. Y mis hermanos, avanzando en esto y entrando en la última parte que quiero compartir con ustedes, aquí dice, no es egoísmo orar por nosotros mismos. Hace un tiempito atrás pude mencionar este tema. A veces pensamos que si oramos por nosotros somos egoístas, o si oramos por nosotros o por nuestras necesidades hacemos mal. A veces pensamos que solamente se debe orar por el otro, debemos orar por el tercero, pero no por nosotros. No, nosotros estamos en la mano del Señor, sí, el otro también está en las manos del Señor, pero lo mismo oramos. ¿Necesitamos orar por nosotros? Claro que sí, mis hermanos. Necesitamos entrar confiadamente a ese trono de la gracia. Necesitamos ir con un corazón rendido a nuestro Señor y poderle decir, Señor, aquí estamos. Haz de mí lo que quieras. Señor, tómame, úsame. Señor, tengo tal carga. Señor, tengo tal dolor. Señor, tengo tal necesidad. Qué hermoso es poder ir al Señor y poderle agradecer, alabar por sus maravillas, por sus abundancias, por su provisión. Qué bueno es podérselo decir al Señor de la forma que nosotros queramos, pero con esa sinceridad y también con esa gratitud. Allí en Santiago capítulo 1, versículo 5, dice así la palabra de Dios. 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Ahora, qué interesante. El verbo pedir, pídala, está en un presente imperativo. Es una orden, pero es una orden que muestra una acción en continuidad. Ustedes constantemente pidan que Dios les dé sabiduría. Hermanos, necesitamos sabiduría, sabiduría del Señor, sabiduría de lo alto. Qué hermoso es que la sabiduría que viene de parte del Señor es una sabiduría que va a bendecir a otro, que va a bendecir nuestras vidas, que nos va a quitar el orgullo, nos va a quitar el pensar que nosotros la sabemos toda y vamos a llevar la gratitud a nuestro Señor. Vamos a decir, Señor, gracias, porque si pude opinar, si pude aconsejar, si pude actuar de una forma sabia, es por lo que tú me has dado, por lo que tú me mostraste, por lo que tú hiciste en mí, por lo que tú me enseñaste. Esa es la sabiduría que debemos pedir al Señor. Es la sabiduría que nos bendice y bendice. Es la sabiduría que nos hace crecer y da crecimiento. Es la sabiduría que viene de la misma presencia del Señor. Por eso, si uno lee el capítulo 3, versículo 14 y 17, al 17 dice esto: pero si tenéis celos amargos y contenciones en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría, la que termina de mencionar, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contenciones, hay perturbación y toda obra perversa. Esto es lo que hace la sabiduría humana, esto es lo que hace el orgullo humano, esto es lo que hace el logro humano. Pero, versículo 17, pero la sabiduría que de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos,
sin incertidumbre ni hipocresía. Por eso, mis hermanos, la sabiduría que necesitamos es la sabiduría de Dios. No la que encontramos en los libros, no la que nos pueden dar los profesores, no lo que podemos sacar de la ciencia, no lo que podemos sacar de nuestros logros, de nuestras investigaciones, de lo que nos hace inflarnos cada vez más, creernos cada vez más y dejar más pequeña la obra de Cristo en nuestras vidas, la obra de nuestro Dios en nuestra vida, la sabiduría que viene de lo alto, es la sabiduría que tenemos que pedir diariamente. Y allí en el Salmo 119, en el versículo 34, la palabra de Dios dice así, 119, 34. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Dame entendimiento. Señor, necesito entender lo que es tu voluntad, lo que son tus leyes. ¿Para qué? Para guardarla. Pero recuerdan ustedes que guardar la palabra de Dios es ponerla en práctica. Por eso inmediatamente dice el salmista, y la cumpliré de todo corazón. Es decir, con todo mi ser, de todas ganas. Por eso, dame entendimiento, Señor. Porque de lo contrario, me va a ser costoso hacer lo que vos querés. 2 por 3 voy a estar fallando a lo que vos querés. Pero, Señor, si tú me das entendimiento, entonces voy a hacer con gozo lo que tú querés, lo que tú mandas. Allí en el mismo Salmo, el versículo 133 dice así, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Señor, dame el andar en tus caminos. Señor, que nunca lo que sea iniquidad, lo que sea desagradable para ti pueda dominar mi vida. Señor, haz que pueda vivir una vida limpia, una vida acorde a ti, que pueda andar por tus caminos, pueda agradarte en todo lo que tú quieras. Allí en Mateo, capítulo 26, versículo 41, dice así la palabra de Dios, 26, 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ahora noten ustedes, mis hermanos, dice acá, velad y orad para que no entréis en tentación. Noten que la palabra de Dios no dice, oren, velen, para que no venga la tentación, sino para que no entren en la tentación que viene. Porque la tentación vendrá, mi hermano. El ataque de parte del enemigo va a venir, el ataque de parte de la carne va a venir, el ataque de parte de nuestros deseos, de la concupiscencia de nuestra propia vida va a venir. Pero el Señor dice, velen, estén atentos, no estén adormilados, no estén con sueño en la vida, estén bien despiertos, pero orando para que no entren en tentación. ¿Por qué? Porque el espíritu está dispuesto, no hay duda. Espiritualmente no queremos caer en pecado, espiritualmente no queremos caer en la tentación, espiritualmente queremos agradar al Señor, espiritualmente queremos hacer su voluntad, espiritualmente queremos ser mejores cada día, poder vivir más de acuerdo a sus preceptos. Eso espiritualmente siempre lo queremos, pero dice, la carne es débil. Y mis hermanos, ahí está el problema. No siempre cumplimos lo que está en nuestro deseo, nuestro espíritu. Muchas veces la carne predomina y nos hace caer. Por eso, mis hermanos, el Señor dice, el que cree estar firme, mire que no caiga, tengan cuidado. Su palabra lo dice bien claramente. A los que podemos en algún momento pensar que estamos firmes, no, a mí no me va a pasar, no, yo en esto no voy a caer, no, yo estoy excepto de esto, cuidado. La carne es débil, el espíritu está dispuesto, la carne es débil. ¿Cómo podemos luchar contra esto, mis hermanos? En primer lugar, orando, clamando a nuestro Señor, pidiéndole que Él sea el que intervenga y nos pueda librar de todo esto que está constantemente sobre nosotros, estando bien atentos, no descuidándonos, no durmiéndonos, no confiando en nosotros mismos, sino estando despiertos, siempre pensando que el diablo no duerme. Nosotros sí, pero él no. Y que su ataque puede venir en cualquier momento. Que mi carne me puede traicionar en cualquier momento. Mi humanidad, lo que todavía no está dominado por el Señor. Lo que todavía tengo en este tiempo de vida que tengo aquí sobre la tierra.
puede estar golpeando y dominando sobre mi vida. Tengo que estar despierto, pero también orando, clamando al Señor por sabiduría. Y quiero finalizar con lo que dice allí el Salmo 51, el versículo 2 y el versículo 10. Dice así la palabra de Dios en este hermoso salmo: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y el versículo 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Lávame más y más de mi maldad. Qué bueno es que la sangre de Cristo es aquella que está en nuestra vida para lavarnos, para quitar todo pecado, para limpiarnos de toda maldad. Pero qué bueno es que podamos decírselo al Señor: Señor, necesito constantemente que tu misericordia pueda estar haciendo esa obra de redención divina, de limpieza divina, que tu sangre, oh Jesús, constantemente me pueda estar limpiando para que pueda agradarte más y pueda salir toda la escoria, toda la mugre, toda la basura de mi vida. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Que sea esa nuestra oración, mis hermanos, y eso sea parte de lo que estemos clamando y pidiéndole a nuestro Señor. Oramos, hermanos. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo precioso que nos has regalado en tu palabra. Gracias porque sabemos que a través de la oración tú nos has dado un elemento, algo tan maravilloso y hermoso que es esto de podernos comunicar contigo. Gracias porque tu Espíritu Santo es aquel que está clamando frente a tu presencia con esos gemidos indecibles. Gracias porque es el mediador, Jesucristo, el que está intercediendo por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, que cada vez demos más importancia a esto que tenemos al alcance de nuestras manos, de nuestra boca, de nuestro corazón, que es la oración. Y gracias, Señor, porque tú constantemente quieres enseñarnos y corregir cosas en nuestra vida. Gracias por esa buena voluntad tuya, por ese amor, esa misericordia. Te adoramos, te alabamos y te agradecemos. Lo hacemos todo pidiéndolo, clamándolo, agradeciéndolo, implorándolo en el nombre que sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Mis hermanos queridos, gracias. Qué lindo haber un día más podido compartir esta palabra del Señor. Y bueno, nos preparamos para el resto del estudio. El próximo miércoles, Dios mediante, nuestro pastor Cristian estará compartiendo la palabra. Dios les bendiga muy grandemente.